Nunca imaginé que un trabajo tan simple pudiera traer tantas emociones. Tenía 33 años, soltera, y acababa de empezar como secretaria en la oficina de un director que, a primera vista, parecía totalmente concentrado en sus papeles y reuniones. Sin embargo, pronto noté algo diferente en sus miradas. No eran solo miradas profesionales, había un interés que se hacía difícil ignorar. Al principio intenté no pensar demasiado en ello, concentrándome en organizar documentos y responder llamadas. Pero los pequeños gestos se acumulaban, sonrisas prolongadas, comentarios sobre mi forma de presentar informes, incluso un café inesperadamente preparado solo para mí. Al principio me sentí incómoda. No estaba acostumbrada a que alguien en una posición de poder mostrara tanto interés personal. Pero, al mismo tiempo, había algo intrigante en su atención. No podía negar que, aunque prudente, sentía una mezcla de curiosidad y algo más. Cada día, al verlo cruzar la oficina para acercarse a mí, mi corazón latía un poco más rápido. Un lunes por la tarde, mientras el sol entraba suavemente por las ventanas del despacho, vi algo que me dejó sin palabras. Entré para entregar un informe y lo encontré solo, en un momento de absoluta satisfacción personal. No podía creer lo que veía. Mi primer impulso fue dar media vuelta y salir, pero algo me detuvo. Quizá era la misma curiosidad que me había estado rondando desde que empecé. Me quedé un instante en la puerta, observando cómo, por un momento, parecía completamente a su mundo. Ese instante cambió todo. Salí y respiré hondo, preguntándome cómo debía actuar. No quería equivocarme, no quería perder mi empleo, pero sentí que algo debía decirse. Durante los días siguientes, lo observé con más atención, buscando señales de normalidad, de casualidad, pero no podía ignorar lo que había visto. Cada gesto suyo hacia mí parecía ahora cargado de doble sentido, y la tensión se volvió casi tangible en cada encuentro de oficina. Finalmente, reuní valor. Entré a su despacho con un documento en la mano, fingiendo concentración, y mientras hablábamos, lo miré directamente a los ojos. Algo cambió en el ambiente, había expectativa, un silencio apenas perceptible, pero suficiente para que entendiera que había algo que debía discutirse. Fue un momento delicado, sin palabras explícitas, pero con miradas y pequeños gestos que decían mucho más de lo que cualquiera podría admitir en voz alta. Esa tarde, algo en mi interior decidió que era momento de tomar la iniciativa, de enfrentar la situación y ver a dónde nos podía llevar. Nunca imaginé que la rutina de oficina pudiera transformarse en un juego de miradas, silencios y pequeñas insinuaciones que parecían un lenguaje secreto. Y, mientras salía del despacho después de nuestra breve conversación, no podía dejar de pensar en lo que podría suceder si nos permitíamos explorar lo que ambos claramente sentíamos. Al día siguiente, la tensión en la oficina era palpable, aunque nadie más parecía notar nada. Cada vez que pasaba por mi escritorio, sentía su mirada sobre mí, cargada de algo que no necesitaba explicaciones para entender. Era como si el tiempo se ralentizara cuando estaba cerca, y cada gesto cotidiano adquiriera un significado especial. Intenté concentrarme en mis tareas, pero mi mente volvía una y otra vez a lo que había visto, y a la conversación que habíamos tenido. Finalmente, llegó el momento. Me pidió que entrara a su despacho para revisar algunos documentos confidenciales. Cerró la puerta suavemente detrás de mí, y en ese instante, todo el aire de la oficina quedó afuera. No era solo un espacio físico, era como si hubiéramos entrado en un mundo paralelo donde solo existíamos él y yo. Hablábamos de cifras, plazos y estrategias, pero cada frase llevaba un doble sentido, y cada movimiento, por pequeño que fuera, estaba cargado de electricidad. Me senté frente a su escritorio y, por primera vez, me sentí totalmente consciente de cada detalle, la luz entrando por la ventana, el sonido de sus dedos sobre los papeles. La forma en que me miraba cuando levantaba la vista. Entonces, algo cambió. Sin palabras, nos acercamos, primero con gestos sutiles, después con una cercanía que no se podía ignorar. Era un juego silencioso, casi un baile, donde cada movimiento revelaba lo que ambos deseábamos, pero sin necesidad de decirlo abiertamente. Durante ese tiempo, entendí que lo que había comenzado como curiosidad ahora se había transformado en algo que no podía detener. Su presencia era imponente, y al mismo tiempo, sorprendentemente delicada.
Todo sucedía con cuidado, con respeto, pero con una intensidad que hacía que cada segundo contara. Sentí que conocía otra faceta de él, una que nunca habría imaginado ver en el ambiente formal de la oficina. Y él también parecía descubrir algo nuevo en mí, algo que solo podíamos explorar allí, en ese espacio cerrado y apartado del resto del mundo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, nos separamos ligeramente. Ambos respirábamos más rápido de lo habitual, pero había una complicidad silenciosa, un entendimiento mutuo de que algo importante había ocurrido. No había palabras grandilocuentes, solo miradas que lo decían todo, y una sensación de anticipación que prometía que esto no era el final, sino el comienzo de algo que ambos queríamos explorar con cuidado, paso a paso. Mientras salía del despacho, mi corazón todavía latía con fuerza. Sabía que la oficina nunca volvería a ser la misma, que nuestras interacciones diarias ahora estarían teñidas de un juego secreto, y que cada encuentro, cada gesto, podía ser parte de una historia que apenas comenzaba. Y, sin querer, sonreí, consciente de que habíamos cruzado una línea que nadie más podría comprender, y que lo mejor estaba aún por llegar. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y tensión silenciosa. Cada encuentro en la oficina llevaba un pequeño temblor de expectativa, cada conversación, aunque aparentemente normal, estaba cargada de significados ocultos. Era como si estuviéramos jugando un juego que solo nosotros conocíamos, un juego de miradas, gestos y silencios que revelaban más de lo que cualquiera podría imaginar. Una tarde, mientras revisábamos unos informes juntos, sentí que la frontera entre lo profesional y lo personal desaparecía por completo. Su proximidad, la forma en que me miraba, incluso la manera en que se inclinaba hacia mí para mostrar un detalle en un documento, todo tenía un peso diferente ahora. No había prisa, no había palabras innecesarias, solo la certeza de que ambos sabíamos lo que estaba ocurriendo y, más importante, lo que deseábamos explorar. En un momento de quietud, me atreví a acercarme un poco más. Él no retrocedió. Al contrario, su mirada se suavizó, y hubo un instante en que el mundo entero parecía reducido a ese despacho, a ese espacio que solo nosotros compartíamos. Era una cercanía inesperada, intensa, pero cargada de respeto mutuo, no era un impulso impulsivo, sino un reconocimiento de algo más profundo que había nacido entre nosotros desde aquel primer encuentro. Sin pronunciar una sola palabra que pudiera arruinarlo, nos encontramos en un silencioso acuerdo, todo lo que pasaba allí quedaba entre nosotros. Cada gesto, cada roce sutil de manos, cada sonrisa contenida, era una promesa de complicidad. La oficina se convirtió en un escenario secreto donde podíamos explorar esta conexión sin temor ni juicio, y cada día nos acercábamos más, paso a paso, descubriendo una confianza que no habíamos imaginado posible. Al final de la jornada, mientras salía del despacho, sentí una mezcla de emoción y serenidad. La tensión de los días anteriores se transformaba en algo cálido, algo que no necesitaba palabras para ser comprendido. Sabía que nuestra historia apenas comenzaba, que cada interacción futura tendría un matiz especial. Y que lo que habíamos compartido en ese espacio cerrado nos uniría de una manera que nadie más podría ver. Caminando por la oficina, con la luz del atardecer filtrándose por las ventanas, sonreí para mis adentros. Todo había cambiado, la rutina, los gestos cotidianos, incluso la forma en que percibía mi trabajo. Pero más importante, había descubierto un lado de mí que no sabía que existía, y una conexión con alguien que, hasta hace poco, solo había sido mi director. Ahora, cada mirada, cada silencio, cada momento compartido tenía un significado especial, y la expectativa de lo que vendría se volvió tan emocionante como cualquier aventura que había imaginado. Y así, mientras la oficina quedaba vacía y el mundo exterior continuaba ajeno, me di cuenta de que a veces los lugares más inesperados pueden convertirse en escenarios para descubrir lo que realmente deseas, y que los secretos bien guardados pueden ser, a veces, los más dulces y emocionantes de todos.